¿Cómo están? Muy buenas noches. IDECAP, Instituto de Desarrollo y Capacitación del Área de Salud, da la bienvenida a este módulo número 6 del Diplomado de Riesgos en Salud Ocupacional, ¿sí? En el tema de lo que es enfermería. Hoy vamos a desarrollar un bloque muy importante en este diplomado, ¿sí? En el módulo número 6, que es la sesión número 1, ¿ya? En esta sesión número 1 vamos a hablar acerca de metodologías para la investigación de incidentes y accidentes. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a enfocarnos? Van a ver ya en los bloques ya de lo que vamos a realizar. Solo un preámbulo. Lo que nosotros, y en el transcurso del diplomado, a través de las sesiones que hemos ido viendo, en este diplomado en salud ocupacional, en enfermería, lo que buscamos es potenciar a los profesionales en la capacidad tanto de gestión, identificación, evaluación y también resolución en el caso de desviaciones, que en el tema de seguridad lo llamamos incidentes o accidentes. ¿Sí? Entonces, hoy lo que vamos a tocar son métodos para poder nosotros llevar a cabo las causas que incurren en accidentes e incidentes mediante una investigación, ¿sí? Porque para eso nosotros tenemos que hacer una investigación y estas metodologías que ya han sido establecidas, ¿sí? Por estudios, van a ayudarnos a determinar lo que son las causas, ¿ya? Y ahí vamos a determinar algunos factores de las causas o qué términos les vamos a dar a estos podríamos llamarlo, que desencadenaron, ¿sí? Que estos eventos, tanto incidentes como accidentes, ocurrieran. Muy bien, el objetivo de aprendizaje de esta sesión es que todos comprendamos, ¿sí? La importancia de investigación de accidentes e incidentes laborales, ¿ya? Como estamos en un diplomado en el tema de salud ocupacional, lo que nosotros vamos a enfocarlo es al sector salud. Vamos a dar ejemplos que estén desarrollados a este sector. Pero esto no quita de que lo que nosotros aprendamos en estas dos sesiones del día de hoy lo podemos aplicar a distintos sectores. Nosotros, y en el transcurso también del diplomado, sabemos que existen varias normativas, correcto. Hasta ahí estamos bien. De acuerdo a las normativas que nosotros vamos viendo, existe una ley, correcto, que es la Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ya? Esta ley está enfocada tanto para el sector privado, para el sector público, ¿correcto? O un mix también de estos. Entonces, la norma aplica a distintos sectores, ¿sí? Económicos. Y es por ello que los conocimientos que aprendamos y que hemos ido aprendiendo en el transcurso del diplomado, lo podemos aplicar a cualquier sector, ¿ya? Entonces, hoy vamos a aprender la importancia de la investigación, ¿ya? Aplicando metodologías sistemáticas, ¿sí? Reconociendo que la investigación es un proceso, ¿ya? Que tiene un inicio y un fin, ¿ya? Que tiene unas entradas, que son las disconformidades, ¿sí? Las cuales nosotros queremos encontrar mediante este proceso, ¿ya? Lo que ha ocasionado. Entonces, utilizaremos metodologías que son sistemáticas, que ya como les mencionaba al inicio ya están establecidas, ¿sí? Y nos van a ayudar para ciertos casos, para identificar estas causas y establecer medidas preventivas eficaces. Lo que nosotros, y esto queda porque necesito que todos estén muy atentos, que tengan su lápiz y papel, o lapicero y papel, ¿sí? Atención al 100% y participación activa, porque van a ver también en el transcurso algunas preguntas que yo haga, ¿ya? Y que necesito la interacción. Yo estoy atento al chat, también al micro, si ustedes quieren levantarlo, ningún problema, para poder interactuar, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque lo que nosotros tenemos que lograr en estas sesiones es que ustedes, uno, sepan cómo reaccionar ante un accidente y cómo lograr investigar y determinar las causas,
¿ya? Para proponer barreras, que lo llamaremos medidas, ¿sí? Preventivas, y vamos a ver que más adelante son correctivas, que también tienen que aplicarse, pero lo que nosotros como profesionales tenemos que tener siempre en cuenta es medidas preventivas. ¿Por qué? Porque preveemos, anticipamos algo, ¿sí? Que no queremos. Con estas medidas hacemos de que podamos tener una barrera, ¿ya? Y que sean eficaces, ¿sí? La eficacia determina que si mi medida ha sido la correcta, lo que nosotros ya hemos encontrado que desencadena en lo que son accidentes o incidentes laborales no ocurran. Y si ocurren, uno tendríamos que determinar que las medidas que hemos propuesto no son las adecuadas. Y el otro podríamos determinar que las causas que hemos encontrado tampoco son las correctas. ¿Sí? Entonces, resumiendo esta sesión número uno es, nosotros tenemos que tener el criterio técnico y también el criterio de conocer nuestra organización para establecer cuáles son estas causas que nosotros no hemos enfrentado y que están repercutiendo en los accidentes o incidentes. Sigamos. Como les mencionaba, necesito que estén atentos. Nosotros jugamos y aprendemos. Van a haber algunos slash que van a tener algunas preguntas. Esas preguntas ustedes las van a tener que resolver. ¿Ya? La clase está siendo grabada. Todos sabemos que está siendo grabada. Al transcurso también de las dos sesiones van a haber trabajos. Estos trabajos van a tener que resolverlos. Si ustedes participan, la probabilidad de aprobar estos trabajos con estas puntuaciones van a hacer que ustedes puedan tener una nota adecuada o aprobatoria para la finalización de las dos sesiones. Es por ello que necesito que participen, ¿ya? Ahora, en el transcurso de las sesiones, si tienen algunas preguntas, que son preguntas del tema, que tal vez no se han tocado, pero tienen la inquietud, también las voy a considerar como aportaciones al grupo, ¿ya? Para poder nosotros debatir. Muy bien. Dicho esto, vamos a tocar 5 puntos en este temario. Vamos a definir qué es accidente e incidente laboral. Vamos a determinar también algunas nomenclaturas que en las normativas vamos a poder encontrar. Vamos a determinar también la importancia de la investigación. Vamos a saber cuáles son las etapas de la investigación. Vamos a conocer herramientas para poder desarrollar esta investigación y algunos métodos que ya son establecidos y que podríamos mencionarlo, que de acuerdo a que en la normativa laboral peruana se encuentran estos métodos preestablecidos, son los más usados para determinar nuestras causas y poder definirlas en nuestro proceso de investigación y que queden establecidas en nuestros registros de investigación. Que ya en el transcurso también del diplomado hemos aprendido que hay algunos registros que son obligatorios de tenerlo. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestro sistema de gestión tenemos que contar con estos registros y estos van a ser evidencia para cualquier fiscalización, auditoría u homologación que nosotros como organización tengamos que defender, ¿sí? Como especialistas, ¿ya? Y pasar este proceso satisfactoriamente. Muy bien. Dicho esto, me presento, soy el ingeniero Maguiña, Jordi Maguiña, más de 10 años especialista en el tema de seguridad y salud en el trabajo, en higiene y ergonomía, ingeniero colegiado de la Universidad Nacional de Ingeniería y miembro afiliado de la Asociación Peruana de Higiene, ¿ya? Con especializaciones en sistemas de gestión y sistemas contra incendio, entre otros. Primer punto, pregunta número uno. Vamos a observar el siguiente caso, una imagen, ¿sí? Referencial, y vamos a responder, ¿sí? ¿Qué creen que falló en este caso? ¿Ya? Pongo el caso. Se está realizando el traslado de un paciente, ¿ya? Y al realizar el traslado del paciente, ¿qué es lo que realiza la médico? ¿Sí? Lo que realiza la médico es que a la persona que es el técnico se le da la labor que de la silla lo pasen a la cama, ¿ya? Al realizar esto, previamente, él, en este caso técnico, tenía problemas lumbares, las cuales estos problemas no habían sido solucionados internamente porque no había una buena gestión
de reportes de estos casos y una atención adecuada para que los trabajadores puedan tener alguna derivación en tareas que no necesariamente es de carga, ¿ya? Para poder tener ese descanso. En este caso no fue así, por ello que el trabajador, el técnico, a la hora de desplazar de su silla a la cama, pierde el equilibrio de la persona y por tratar de que la persona no caiga, ¿sí? Pone su rodilla o todo su cuerpo, ¿ya? En el señor, en el paciente, para evitar, pues, una situación más grave, ¿ya? Dicho esto caso, esta persona que sostiene pesa más de 95 kilos, ¿ya? Y en este proceso, el técnico queda más afectado con el antecedente que tenía, ¿sí? Entonces, vamos a responder. ¿Qué creen que falló en este caso? Porque posteriormente a este caso, este técnico, por el dolor intenso que tenía en la lumbar, tuvo que ya ser derivado pues a una tensión, ¿sí? Y producto de esta tensión se determinó una grave afectación a la columna, a la lumbar, que le tuvo más de 35 días de descanso médico, ¿sí? La cual la clínica tuvo que correr como empleador de este técnico, ¿sí? Entonces cuéntenme, ¿qué creen que falló? Los escucho y los leo. O los leo. ¿Qué creen que falló? Estamos aquí en sala. Estoy con los chats abiertos. ¿Qué creen que falló? A ver. O no falló nada. Todo estaba bien. A ver, tengo una respuesta, dos respuestas. Diana menciona, falló la coordinación de los encargados y por ende debieron tener seguimiento y traslado de puestos si estaba afectado el técnico y por ende poner a otra persona que estuviera apta para ese puesto. Muy bien, Diana. Excelente, excelente tu aporte, Diana. Así es. Internamente, nosotros, como enfermeros, como licenciados, como especialistas o médicos, como el personal de encargado en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, trabajamos eh, con un equipo multidisciplinario. En este caso, trabajamos con un área de salud ocupacional. Correcto. Dicho esto, nosotros, uno, tenemos que tener un sistema de información y canales también de información y canales también de recepción, donde los trabajadores estén informados que cuando tengan molestias que, de acuerdo a su puesto laboral, dificulte hacer su labor eficientemente, tienen que reportar. En este caso, en esta clínica no tenían este canal de difusión. No se difunde si alguien está mal, siguen haciendo sus labores hasta, bueno, que ya no pueda. ¿Sí? Y justamente como Dayana nos menciona, ya, hay una falta de coordinación. ¿Se dan cuenta? Porque no solamente hay que ver el tema, oye, el trabajador de repente no hizo un buen levantamiento, el trabajador no realizó un desplazamiento adecuado, o el trabajador por simplemente solamente tuvo la culpa y en las causas determinamos, ya, solamente el trabajador tuvo la culpa, ¿sí? O sea, eso no es una causa raíz. La causa raíz es algo sistemático, por eso mencionábamos que nosotros hacemos una investigación sistemática. Esta investigación sistemática tiene, ¿sí? Desde la pérdida hasta encontrar la causa raíz, al menos una sucesión de cosas que no han sido controladas y que por ello ha repercutido en este caso, ¿sí? Cosas que son inmediatas, que de repente el tema laboral o el tema personal han afectado. De ahí pueden haber temas ya del trabajo mismo, ¿sí? O factores fisiológicos, como la dificultad del trabajador y temas de organización, que no hay una gestión adecuada de reportes tempranos ante estas deficiencias. Y que por ello, ¿sí? Solamente uno se entera cuando detona el caso algo grave.
porque no tienes un sistema de gestión, ¿ya? No hay capacitaciones, no hay un tema de seguimiento que repercute en estos temas de no atención a trabajadores que no se encuentran óptimos para ciertas funciones. Ya, dicho esto, eso es lo que nosotros en el transcurso de la sesión vamos a ir profundizando y ir aprendiendo. Muy bien, Dayan, ¿sí? Dayana, muy bien, excelente, gracias por tu participación, muy bueno, de verdad que muy bueno. Sigamos. Entonces, vamos a observar un siguiente video, ¿ya? ¿Por qué se considera accidente de trabajo el evento? Ya, vamos a definir por qué se debe considerar accidente de trabajo el evento. Y ustedes van a decir sí, lo considero por esto, o tal vez no, no lo considero por esto. A ver, vamos a ver. Vamos a presentar el video. Acudió esta semana al Hospital Rebayati en Jesús María. Una mujer perdió la vida tras caer desde el piso 14 del establecimiento médico en un hecho que aún está bajo investigación. Esalud confirmó el fallecimiento mediante un comunicado en el que expresó su pesar y extendió sus condolencias a los familiares de la víctima. La institución informó que, tras el suceso ocurrido el último jueves 24 de abril, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia. Tras constatar el deceso de la mujer, se dio aviso al Ministerio Público, que acudió al hospital para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las diligencias correspondientes. Esalud señaló además que colabora activamente con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. A través de sus redes sociales, Esalud indicó que no brindará más detalles por respeto a la privacidad de la víctima y en cumplimiento de las normas legales. La entidad también aseguró que toda la información solicitada por los fiscales está siendo proporcionada por el personal del hospital con el fin de contribuir con la investigación. Testigos del hecho, tanto al interior como en los alrededores del nosocomio, reportaron haber visto a la mujer en los últimos pisos antes de la caída. Algunos grabaron el suceso y difundieron los videos en redes sociales, donde se escuchan gritos de desesperación y pedidos de auxilio, pero ninguno de estos videos fue compartido por cuentas oficiales del hospital o Esalud. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de la mujer ni si era una paciente o parte del personal del hospital. La difusión de los videos ha generado indignación entre los internautas y llamados a las autoridades para reforzar los protocolos de seguridad en centros médicos. Perfecto, entonces, ¿consideramos ese evento como accidente laboral o qué me mencionan ustedes? ¿Qué mencionan ustedes? ¿Qué es lo que nosotros consideramos en este caso? Bueno, buenas noches. Lo que yo tengo entendido, un accidente laboral es todo suceso que impacte a la persona, que cause Cause daño o la daño o la muerte, muerte. y por ello sea dentro de la empresa, ¿no? En ese caso que pasó de la salud, fue dentro del ámbito laboral, que como dicen, no puede ser por una diligencia que quizás no hubo seguridad en el tiempo, o también puede basarse que por X circunstancias se haya aventado, pero fue dentro del hospital. Muy bien, perfecto. ¿Quién fue? No tuve aquí abierto, pero muy bueno el aporte, ya. ¿Sí? Vamos a ir en el transcurso también de las sesiones a ir desmenuzando esto también que mencionó acerca de qué es un accidente laboral, porque una cosa es un accidente y otra cosa es accidente laboral, ya. Pero muy bien tu aporte, lo desmenuzaste es muy bueno. Algo que en el video, sí, cuando uno lo ve detalladamente, ya, tal vez ustedes lo puedo compartir para que lo vean o también lo pueden buscar, sí, el accidente que ocurrió en Revelate el 24 de abril del año 2025. Ya han habido algunas investigaciones que se han desarrollado de este caso, ya, pero observando el video, esa información que se da es muy escasa, ya. Todo accidente, lo que menciona también muy bien la explicación que nos dio, es algo que propiamente realizas en el trabajo
que pueden ser realizando tus funciones o no cumpliendo tus funciones, pero con una orden que puede ser directa de tu jefe, fuera de tu horario laboral, ¿sí? Y que producto de eso también repercute en un daño a la salud, ¿ya? ¿Por qué se le considera accidente de trabajo el evento? Veamos que este caso, como mencionó, fuera el caso de que ha sido un trabajador del hospital que producto de alguna barrera, correcto, alguna causa, a algo que no se ha determinado, sufre la muerte. Ya desde ya el evento ha sido muy trágico porque cuando vamos a ir desglosando, hay tres casos que nosotros podemos ir viendo en accidentes. Uno, accidentes leves. Dos, accidentes con tiempos perdidos o accidentes, ¿sí? Con el tema de considerar incapacidad temporal, incapacidad permanente, ¿ya? Y el otro que se considera con días perdidos. Y el otro la muerte, directo, ¿sí? El accidente, cuando es muerte, es un accidente que realmente tienes que reportar inmediatamente, en menos de 24 horas, porque si no lo haces, es una sanción y es una falta muy grave al sistema de gestión. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se considera accidente de trabajo? Por eso menciono. Vamos a definir bien siempre el tema del concepto, ¿ya? Porque no rápidamente podemos decir que este evento, con esa información que tenemos, es un accidente de trabajo. Como mencionamos, si ha sido un trabajador en su horario o fuera del horario, pero cumpliendo alguna función, y ha ocurrido este evento, podríamos llamarlo. Sí puede ser también un accidente, porque estamos en un hospital, ¿sí? De algún caso de una paciente o de algún tercero, que en el caso de los terceros, si ocurriera también estos eventos, se consideraría accidente de trabajo y no hay una responsabilidad directa del empleador, en este caso, de el MINSA o el Hospital Rebagliati, pero sí una responsabilidad compartida, en el cual previamente el hospital ha tenido que verificar que las condiciones de estos terceros que realicen funciones, ¿sí? Porque hay terceros como, y, y se trabaja mucho con los service en entidades tanto privadas y públicas, los servicios de limpieza, service de mantenimiento, service de vigilancia, ¿sí? Service del tema de lo que es consumo de alimentos, ¿sí? Entre otros servicios. Y estos cumplen alguna función dentro de la organización o dentro del hospital, por poner este caso. Y también parte de algunas desviaciones como controles internos que no se lleven, ¿sí? Y que los trabajadores externos realicen sus trabajos sin considerar medidas preventivas, podríamos llamarlos accidentes laborales. Que si bien es cierto, no es tu planilla, pero tienes una responsabilidad compartida porque tú a la hora de ingresar a estas personas, a tu gestión o a tu entorno, tienes que poner barreras de control para que propiamente tienen que cumplir estas empresas terceras con sus trabajadores. ¿Ya? Dicho esto es para poder nosotros ir refrescando, viendo casos, viendo distintos escenarios, las cuales esos escenarios nos tienen que nutrir a nosotros, porque cada caso es distinto y cada caso se tiene que defender de una manera distinta. ¿Ya? Un accidente que es propiamente nuestro trabajador, tendríamos que tener todas las barreras de gestión para nosotros defendernos. Si es una responsabilidad compartida, todas las barreras de control que hemos tenido que previamente afrontar, previamente elegir a las empresas, ¿sí? Para también nosotros, por una parte, defendernos. Y la otra, que son accidentes, se podría decir, es comunes o accidentes no laborales, también tendríamos que tener cierta gestión, ¿sí? Que si bien es cierto, no lo llevaríamos como accidentes, ¿sí? Pero también tendríamos que tener y definir algunas causas que tendríamos que afrontar, ¿sí? Porque obviamente la muerte es un evento muy, muy trágico, ¿ya? Muy bien. Entonces, definiciones, ¿ya? Definiciones. Hay dos definiciones que vamos a tener que aprender muy, por así llamarlo, ya que sean parte de nuestra rutina, ¿sí? Accidente de trabajo. Y para poder definir esto, accidentes leves, accidentes incapacitantes y accidentes tipo muerte. Para hacer esto un poco más dinámico, yo voy a abrir ahorita un link, ¿sí? ¿Ya? Para poder definir o para poder ver estas definiciones. Yo voy a abrir un link de algún portal,
ya, en este caso de aseguradoras. ¿Por qué hablo de las aseguradoras? Miren, en el tema de accidentes laborales, algo que nosotros tenemos que encontrar como aliados, ¿sí? O tal vez podríamos llamarlo como stakeholders, que son personas, que son un grupo de interés de la organización, que tienen que ayudarnos a definir, ¿sí? Cómo ellos consideran que son accidentes de trabajo, ¿ya? Porque propiamente a ello, si ustedes y nosotros que somos amantes a la seguridad y gestores de la seguridad, cuando nosotros vayamos, ¿se ve la pantalla? ¿Sí o no? Sí se ve, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, acá estamos. Ya. Cuando nosotros vamos a trabajar con las aseguradoras, justamente son los seguros los que van a cubrir los accidentes, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que saber el tipo de seguro que tengamos. Si bien es cierto, la normativa misma lo menciona y la línea, que es la normativa del decreto 05, ¿ya? Esto es un canal de una aseguradora, ¿sí? Que menciona, ¿no? De acuerdo al decreto 05, porque ellos también lo estipulan, porque no pueden ellos inventar, ¿sí? Ya estipulan qué es un accidente de trabajo, ¿no? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo. Es lo que nuestra compañera nos dijo, ¿sí? Es lo que nuestra compañera nos dijo. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, ¿ya? Que propiamente es llamarlo cumpliendo tus funciones, ¿sí? Y que produzca una lesión orgánica. Ingeniero, un accidente de un trabajador que solo tuvo un corte en el dedito, un pequeño corte con una curita, ¿lo llamo accidente laboral o solamente lo llamo incidente? ¿Qué dicen ustedes? La normativa es clara, ¿correcto? Eso es un accidente porque hubo una lesión orgánica, ¿sí? En este caso, puede ser por, si lo consideramos, por las investigaciones, por accidentes o por causa de su trabajo, ¿ya? Una perturbación funcional, ¿sí? Perturbación, o sea, algo que no va a ser usado o no va a cumplir su función como normalmente lo hacía, ¿sí? En este caso, ¿qué puede hacer? Em, una fractura temporal, ¿sí? Una invalidez, ya una fractura, ya, que es una fractura, ya parte, ya, para todo se podría decir, irreversible, o la misma muerte. Es también que dice aquí, y esto es el punto que nosotros debemos aprender, es también accidente de trabajo, aquel que se produce durante la ejecución de órdenes. Oye, pero ingeniero, ok, yo sé que es un accidente de trabajo, yo sé que el trabajador tiene que cumplir órdenes de un empleador, por eso es trabajador. Ok, lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta como gestores es conversar mucho con el área de recursos humanos porque debemos saber las funciones de cada trabajador. Con estas funciones de cada trabajador, hemos también trabajado en los módulos anteriores un módulo de identificación de peligros y riesgos laborales. Y hay una parte donde trabajamos el IPER-C. En este IPER-C, nosotros tenemos que ver las tareas que el trabajador realiza de manera rutinaria, no rutinaria o situaciones de emergencia, pero estas dos que hemos dicho, actividades rutinarias y no rutinarias, tienen que estar dentro del manual de organización y funciones. Por eso mismo, la norma que menciona, ok, tú tienes esto, muy bien, pero si el trabajador se lesiona realizando una función que no está aquí, pero tú, empleador, le dijiste que haga, yo voy a corroborar por todos los lados que esa función que tú le has mandado tiene que tener barreras para que este caso no haya ocurrido, que es el accidente. Por eso también nosotros tenemos que ver. ¿Qué quiero decir con esto? Un día a una compañera le mandaron a hacer alguna entrega que es muy, 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 muy extra, no convencional,
¿sí? Una vez al año, que por ahí le mandan a hacer alguna entrega de algunos documentos a una entidad pública. Pero su función solamente es atender y X, ¿no? Y justamente en ese transcurso, en ese traslado, ella sufre a la hora de transitar, ¿sí? Por las veredas, por las pistas, sufre una fractura en la tibia del pie, ¿sí? O una fractura en el pie mismo, ¿ya? Eh, y después decimos, oye, pero le mandaron a hacer y su jornada de trabajo, y vamos a ver ahorita después de eso, no es en esa hora. Uno, que le mandaron a hacer órdenes directo del empleador. Mira, sabes que Juanita no hay nadie que le envíe, tú envíalo, ya, tú llévalo y te lesiones. Pero nadie ha hecho algo para poder decirle cómo transitar el tema de eh, cómo llevar pues el cuidado en las calles, ¿no? Y justamente se lesiona. Uno que es accidente de trabajo y el otro que por no tener barreras, ¿sí? De cómo tú has podido enviar a hacer algo que tal vez podría resultar muy simple, muy trivial, ni por aquí nos imaginábamos, pero ocurre esta perturbación al órgano, en este caso al pie del trabajador, cumpliendo esa función o esa orden, lo consideramos como accidente de trabajo. También algo muy importante, como dice aquí, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, ¿sí? ¿Qué cosa quiere decir bajo su autoridad? O sea, bajo su tutela, bajo su cuidado, bajo su supervisión, ¿sí? Viéndolo haciendo ciertas funciones, ¿sí? Y tal vez no tomando los controles adecuados. Y aún así también dice, aún fuera de lugar y horas de trabajo. Oye, pero fuera de lugar y horas de trabajo, ¿por qué tendría que estar ahí? Porque está cumpliendo alguna ejecución directa del empleador, ¿sí? Durante su labor, ¿sí? Que él eventualmente no lo hace, pero para cumplir lo que el empleador, el que le da, pues el que le supervisa, lo hace, ¿no? Entonces, también considerar todo ello. O sea, nosotros como gestores, como amantes de la seguridad, tenemos que mapear estas cosas, o sea, preguntar, ¿qué actividades son no rutinarias? ¿Qué actividades haces una vez al año? ¿O qué actividades te mandan tal vez en algunas cosas que tú no tienes planeado? Hoy me mandan a hacer, no sé, barrer afuera o pintar por ciertas cosas cuando quieren ahorrarse los trabajos. O me mandan a conducir el vehículo, porque tengo brevete, pero me mandan a conducir. ¿Ya? Me mandan a recoger, pues no sé, me mandan a llevar ciertas cosas, utilizo el carro de la empresa y lo hago fuera del lugar y fuera de las horas de trabajo porque me dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer eso porque, bueno, tienes que ponerte la camiseta, pues, ¿no? De la organización. Y justo en ese transcurso te pasa alguna perturbación orgánica cumpliendo esa función directa. ¿Sí? Nosotros como gestores tenemos que saberlo bien, tenemos que mapearlo, porque esas son las barreras que nosotros tenemos que defender. Oye, no puedes utilizar un carro solo teniendo tu brevete. Yo como organización tengo que cosa, uno, darte una capacitación, saber si cumples, ¿sí? Con las reglas, ¿sí? Tienes em, la claridad de cómo puedes tú manejar este vehículo, ¿sí? Sabes que también existe la barrera de que esos vehículos tienen su mantenimiento, entre muchas otras cosas que previamente, para que él cumpla esa función y que no esté estipulado, ¿sí? Y que haga esa orden, tiene que tener barreras porque en caso ocurran estos accidentes, es lo que ahí ahí, ¿sí? Flaqueamos como gestión y que justamente eso hace de que tengamos estas observaciones ante la SUNAFIL, ante la falta de una correcta investigación y la falta de una correcta medida preventiva que pues incurren en sanciones, ¿sí? A nuestra organización y también ven deteriorado nuestra área de seguridad, porque justamente cuando ocurren estos es cuando dicen, pero oye, ¿por qué no se hizo nada? Pero cuando nadie decía algo, cuando no pasaba nada. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber qué es accidente de trabajo y por ello tenemos que tener en cuenta esto a la hora de realizar nuestras análisis de riesgo, ¿ya? Lo otro son los accidentes leves, que son curiosos, y ahí acá están las clasificaciones, ¿sí? Según la gravedad, ¿no?
Suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica que genera el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente. Leve. Incapacitante. Y vamos a verlo. ¿Ya? Vamos a verlo acá. Sigamos en la PPT. ¿Ya? Entonces, hasta ahí nosotros ya tenemos que, que reforzar esa parte, ¿no? Ah, seguimos aquí, porque estamos acá. Ya, muy bien. Entonces, ya justamente lo que mencionábamos, ya, el accidente leve, el accidente incapacitante, ¿no? Tres bloques y el accidente de muerte o incidente de trabajo o incidente peligroso, ¿sí? Y el incidente incapacitante, ya como les mencionaba, hay ciertas funciones, ya, que pueden ser funciones de acuerdo a la normativa del decreto 05, ¿sí? Que pueden ser temporales o permanentes, ¿sí? Y la muerte, ¿no? Y los incidentes de trabajo peligroso. Dos cosas muy importantes que tenemos que reportar. Incidentes peligrosos o de trabajo, ya, incidente de trabajo peligroso, que son incidentes que producto pues, de una situación de emergencia ha repercutido, ¿sí? En un desastre mayor, ¿no? Donde más áreas han sido afectadas o trabajadores han sido afectadas. Esos dos, muerte e incidentes peligrosos, tienen que reportarse en menos de 24 horas de ocurrido, ¿sí? Perfecto, muy bien. Vamos, sigamos. Entonces, en este caso, pues observa aquí una paciente, ya, en este caso, que al ser trasladada o al ser analizada por el doctor, ¿sí? Ha tenido una caída. Esto de aquí, por ejemplo, no es un accidente de trabajo, no es una paciente que por una mala praxis o gestión, o tal vez porque no ha habido la correcta, en este caso, pues como es una paciente mayor, se ha movido, se ha quedado de la cama, ¿no? Entonces, esos casos en el sector salud pueden ocurrir, pero no son accidentes de trabajo, ¿ya? Otro, importancia de la investigación. Miren, en la importancia de la investigación de accidentes hay cuatro factores o cuatro puntos muy importantes que nosotros debemos desarrollar y también debemos verlo. Uno es llevar el término de la causa raíz a saber qué es el factor desencadenante para que el evento, en este caso no deseado, que es un accidente, ya, ha ocurrido. De ahí tenemos que ver el tema de factores humanos, porque los factores humanos tienen la parte de el tema, sí, también hay el tema de cuando un trabajador realiza su función, previamente tiene que haber un análisis, si ese trabajador cumple para cumplir, para realizar, para ejecutar esa acción. Y esos son la parte de los factores humanos. La parte también habilidades, ¿sí? Que deben tener o las destrezas que deben tener. En los factores técnicos son las partes ya de conocimientos, ¿sí? Si están capacitados, si tienen la correcto entrenamiento, si tienen la parte de habilidad técnica para cumplir sus funciones para que son contratados. Y la parte de factores organizacionales, ya aquí contemplan, ¿sí? El tema de cómo internamente se está manejando, ¿sí? Hay una correcta gestión de ingreso, una correcta gestión que es la gestión, ya podríamos mencionarlo como eh, lo que va a desarrollarse en el transcurso del tiempo como capacitaciones, entrenamientos, como procedimientos que tienen que cumplirse, difusiones, y cómo estas barreras son gestionadas, ¿sí? Porque en cada organización, ¿correcto? Hay áreas y cada área que se maneja de manera independiente para cumplir una función, para lograr, en este caso, el propósito que la organización tiene para cumplir sus actividades. También cada área tiene que tener muy en cuenta y muy claro cómo son el flujo ya de el tema de seguridad y salud del trabajo, para evitar justamente que esto sea un desencadenante a algún accidente o incidente. Vamos a ver más de esto, ¿ya? ¿Qué es una causa raíz? Entonces, la causa raíz lo vamos a llamar como el problema principal. Ojo, esto de la causa raíz es lo que nosotros deberíamos establecer y conocer, ¿sí? El problema principal.
Miren, aquí vemos como un árbol, ¿cierto? Y este árbol habla acerca de síntomas que van a ir degradando, ¿sí?, al árbol y que justamente esta degradación o esta afectación es producto de las causas raíces, ¿sí? Lo llamamos también la causa que origina el fallo, ¿sí? La causa raíz. El factor que en el sistema también podríamos llamarlo como el factor de la no conformidad, ¿sí? Si hablamos para el tema, por ejemplo, de estándares propiamente que no se han cumplido, ¿ya? Y causas del accidente laboral, que propiamente son las causas directas por las cuales el accidente ha repercutido. Y ahí ya vemos que es como un efecto dominó, que justamente también vamos a ver por ahí algún video, ¿no? Que es una sucesión de que no hay un soporte correcto en un dominó y que eso va desencadenando en que los demás dominos caigan, ¿sí? Hasta llegar al último, que es el accidente. ¿De dónde comenzó? De uno que no tuvo una buena sujeción. De ahí vamos a factores humanos, lo que les hablaba, ¿no? En el tema de los factores humanos, en esta escalerita que ustedes ven, ¿sí? Hay pasos, ¿no? Pasos para iniciar el cambio de la cultura de seguridad en tu empresa. Y estos pasos que son factores, ¿sí?, que progresivamente tenemos que ir calando en las personas, en los trabajadores, ya es lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Por eso se habla mucho del cambio de cultura organizacional, de la seguridad basada en el comportamiento, del tema cultural, ¿sí? Si no hay una buena cultura, no hay un entorno adecuado, jefaturas no tienen lineamientos de seguridad. Si las jefaturas, ¿sí?, no ven a la seguridad como un aliado, sino más bien como un retraso. Si los supervisores no aportan, no están constantemente en el tema de reforzar también a sus operarios en el tema de SCT, ¿sí? Imagínense los trabajadores. Los trabajadores pues no van a tener esa llegada de la seguridad de salud en el trabajo o no van a tener esa importancia cuando es necesario. Entonces, vamos a hablar aquí en el tema de factores humanos, una teoría llamada teoría tricondicional del comportamiento, algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo para poder también ver cómo es que existe este pensamiento, ¿ya? Y estos puntos que nosotros podríamos ir analizando. Por ejemplo, un factor tricondicional es el no sabe, el no quiere y el no puede. Estos tres puntos son importantes porque estos tres puntos en el tema del factor humano es lo que tendríamos que trabajar. Él no sabe. ¿Por qué no sabe? No ha sido capacitado, no ha sido entrenado, no ha sido difundido. ¿Ok? Él no quiere es, oye, hay una sensación de no pertenencia, es una sensación de incomodidad, se podría decir hasta de una manera de está ahí solo por estar, ¿sí? Y él no puede, es alguna barrera que lo limite, ¿sí? De repente un trabajador se le capacita, se le da las instrucciones, te dice, sí aprendí, pero después comete el mismo error, comete otro error. Podríamos decir que hay una desviación tal vez, una alteración psicológica. Entonces ahí tendríamos que, uy, pero ese trabajador, algo muy sencillo, no lo hace o si lo hace mal, ¿sí? Entonces, esta teoría tricondicional es lo que también nosotros tenemos que ir evaluando en los trabajadores. Porque si él no sabe, te puedo enseñar. Él no puedo, te tengo que ayudar, pero cumpliendo también y viendo para qué tareas tú puedes ser contratado o te pueden designar. Y él no quiere, pues, te vamos a extrañar, ¿sí? Él no quiere, te vamos a extrañar porque alguien que teniendo la capacitación y teniendo la forma de cómo entender, ya hay una falta de actitud, en esta parte tricondicional es una manzana es una manzana ya por así decirlo, que está podrida, pues, y obviamente puede esto ir, ¿no?, desencadenando que otras manzanas
que es un término de correlativo, pues, ¿no? A un trabajador, también tengan estas malas prácticas de seguridad. ¿Ya? Muy bien. En el tema de lo que son factores técnicos, lo que nosotros ya vemos aquí es la suma que podría repercutir en lo que vimos anteriormente, pero en los factores técnicos, ¿qué es lo que vemos? Es, por ejemplo, que en el ambiente de trabajo existe un mal diseño y un mantenimiento ineficiente, ¿sí? O una ingeniería conceptual deficiente. Por ejemplo, estamos en una sala de producción, ¿sí? O en una sala de laboratorio de un hospital y todos los mobiliarios son muy altos. Y la persona que hemos contratado, pues es una persona tal vez baja, ¿no? Entonces, la ingeniería conceptual es, oye, nosotros hicimos un diseño, ¿sí? Tal vez que no es regulable, un diseño muy, tal vez para otro grupo de trabajadores con otro sistema, ¿sí? De corporal y el tema físico, y no va a calzar, ¿no? En el tema también, en la ingeniería conceptual, es que ya edificaciones muy antiguas, ¿sí? Ya tal vez no pueden ser utilizadas pues para actividades que tal vez se necesiten más herramientas, más equipos, las puertas de evacuación, o las puertas que se utilicen, o el sistema de ventilación, o el sistema de iluminación deficientes. Entonces, ya también son factores técnicos que pueden repercutir en este desencadenamiento del accidente. En el tema de infraestructura, ¿sí? En el tema de infraestructural, si no cumplen las infraestructuras, temas de pasadizos, no se vio pues el tema de mm, ver cómo las personas pues solo han ido aumentando tal vez, ¿no? Y la carga ha ido aumentando y el tema infraestructural va quedando pequeño, ¿no? Se dejan cajas en los pasadizos, no hay una buena distribución o una infraestructura adecuada para un almacenamiento, entonces ya van repercutiendo también en estos desencadenantes para los accidentes. Herramientas y equipos, malas herramientas, equipos ineficientes, o equipos que no tienen pues guardas de seguridad o herramientas que eh, tal vez ya han sido muy desfasadas. Entonces, estos son factores técnicos que también, si no son adecuados, no son gestionados, pueden repercutir en los accidentes. Y la falta o los factores organizacionales. En estos temas de factores organizacionales hablamos de factores humanos y organizativos de la seguridad, ¿sí? Es como que ya la canasta, ¿no? Es que justamente esto, si no está muy bien gestionado el tema de factores humanos y organizativos de la seguridad, es lo que hace de que constantemente desencadene y no hay una mejora en la organización y por ende en las partes técnicas, infraestructura, no hay una buena gestión o no hay una buena resolución en este caso, de esta condición reportada, ¿sí? Y después de eso también en las organizaciones no hay este involucramiento para poder llevar a mejoras. Entonces, en este bloque que vemos, la falta de estándares de trabajo, la falta de un sistema de gestión, ¿sí? O un sistema de gestión ineficiente o mal implementado, y los niveles jerárquicos que no están teniendo, ¿sí? No están teniendo el liderazgo adecuado para poder llevar la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, justamente estos factores organizacionales es lo que repercutiría constantemente en esas faltas de soluciones que vamos a ver, ya hemos visto en los anteriores factores técnicos y también factores humanos, ir desencadenando más accidentes sin una gestión adecuada para poder mejorar ya por completo y de lleno los accidentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos solamente tapar, por así decirlo, o querer tapar el sol con un dedo, de algún accidente que decimos, hoy es por el trabajador, es por el trabajador, pero constantemente por el trabajador, ¿por qué? Porque la máquina que se le dio al trabajador es ineficiente, no hay un buen mantenimiento. ¿Y por qué no hay un buen mantenimiento? Porque las jefaturas no priorizan el mantenimiento, solamente priorizan los correctivos hasta que la máquina deje de funcionar
o ya no puedan ni moverse. No hay estándares cómo atender esto previamente. Entonces, ahí es donde decimos, oye, solo el trabajador no se accidenta porque no cumple la función o porque tal vez se lo hace mal, si no hay un desencadenante que ha ido sumando y que constantemente otros también lo están sufriendo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el siguiente video y vamos a preguntarnos, ¿los accidentes de trabajo se investigan? Yo creo que la pregunta ya cae por su propio peso, pero vamos a ver este video. ¿Ya? Vamos a ver este video y vamos a reforzar esta pregunta. ¿Los accidentes de trabajo se investigan? Sí, todos vamos a decir sí, pero vamos a reforzar con este video. ¿Ya? Miren. Ahora, este video que vamos a ver es de Servir. Servir es una entidad del Estado, ¿sí? Que justamente los que se dedican al sector salud y que están en un sector estatal, es lo que regulan su sistema de gestión. Es como que ellos son los SUNAFIL para el privado, el Servir es para el Estado. ¿Ya? Vamos. Trabajo en las entidades públicas. Hoy presentamos ¿los accidentes de trabajo se investigan? ¿Sabías que los accidentes de trabajo siempre deben investigarse para determinar sus causas? De esta manera podemos implementar medidas correctivas y preventivas para que no se repitan. Entonces, ¿qué es un accidente de trabajo? Es todo suceso repentino que sucede por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el servidor una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o la muerte. También se considera un accidente de trabajo aquel que sobreviene durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, así sea fuera de lugar y horas de trabajo. Por otro lado, un incidente peligroso es todo suceso potencialmente riesgoso que podría causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. Finalmente, las enfermedades profesionales u ocupacionales son aquellas contraídas como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. Trabajemos juntos. Muy bueno. Entonces, la pregunta cae por su propio peso, ¿cierto? ¿Los accidentes de trabajo se investigan? Claro que sí, por supuesto. Por supuesto, Jordi, claro que sí tienen que investigarse. Y justamente lo que mencionaba, para determinar las causas raíces, ¿sí? Para determinar las causas raíces. No dejemos pasar por paños fríos la falta de investigar accidentes porque, bueno, ya las cosas suceden así, aquí las cosas pasan así, aquí nadie le importa la seguridad, aquí ya es en vano estar investigando. Solamente lo lleno desde aquí de afuera y por eso tengo que generar el registro, se me ocurre cómo hacerlo y por ahí le hago firmar al trabajador. No, se tienen que investigar y que justamente este proceso de investigación tiene que tener un flujo, con quién participar, qué preguntar, ¿sí? Evidencias que tenemos que ver, ¿correcto? Y con ello ir viendo la investigación. Muy bien. Etapas entonces de la investigación, ¿ya? Primero es la notificación del evento. Hoy notifico el evento, dónde ocurrió, a quién le ocurrió en este momento, para poder atenderlo. Después de ello, tiene que venir el tema de la recopilación de información. ¿Sí? Vamos a ir a ver la parte de los testigos, la parte de, oye, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, quiénes estuvieron, por qué ocurrió, ¿sí? Ir desglosando. Ya el tema de la determinación de las causas es con la metodología que vamos a ver, ¿sí? Hay algunos métodos que nosotros podemos ya utilizar y con eso podemos determinar las causas raíces, ¿no? O sea, lo que da en el dardo, ¿ya? Lo que ha dado y determinado en el dardo. Y la elaboración del informe, ¿sí? Es determinar, ya el informe va a determinar la descripción, las causas, los participantes y todo lo que vayamos acordando para poder evitar luego nuevamente ese suceso ya con las medidas preventivas. Y seguimiento de las mejoras, lo que mencionaba, ¿no? O sea, vamos a tener medidas preventivas que van a tener que ser mejoradas y que justamente esas mejoras van a tener que ser seguidas. Entonces, dicho esto,
Una notificación del evento es como un flujograma, como vemos aquí, ¿ya? ¿Sí? Donde tenemos un accidente y pasa una cierta de preguntas, ¿no? Un accidente laboral, trabajador lesionado, sí o no. Si es sí, a primeros auxilios, estabilización del lesionado, ¿sí? Estabilizar al lesionado, traslado a la clínica o al centro donde nosotros previamente hemos estipulado en nuestros procedimientos, esperar la evaluación, ¿sí? Médica y enviar un informe preliminar del accidente al comité, porque justamente el comité es una de sus responsabilidades en llevar este proceso de investigación, ¿sí? Y conocer y saber qué es lo que se tiene que hacer para mejorar, ¿ya? Después de investigar el evento ocurrido con el comité, elaboramos y entregamos el informe al comité y finalizamos, ¿sí? Entonces, es así como tenemos que llevarlo, ¿ya? Igual justamente, ¿no? El lugar del evento, sucesos del accidente, gravedad del accidente y flujo del reporte, ¿ya? Recopilación de información. En la recopilación de información, ver si es posible, ¿qué cosa? Testigos, videos de la empresa, accidentado. En este momento el accidentado, tal vez el ingeniero no puede hacerlo. Podemos hacer una grabación, podemos hacer una recolección de información nosotros y que lo firme o ponga su sello, ¿sí? Pero en ese evento tenemos que tener alguna información del accidentado, ¿ya? Porque justamente esos son los momentos en los cuales él, en ese momento de calor, te va a contar la verdad. Porque después, cuando ya se dé cuenta, analice la situación, y si él ha cometido alguna desviación, no va a querer contártelo, ¿ya? Muy bien. La parte de determinación de las causas. Acá justamente es determinar las causas inmediatas, las causas básicas. Causas inmediatas, actos o condiciones o estándares. O sea, es algo que ha repercutido inmediatamente en ese suceso, ¿sí? Un acto, sabemos que es una desviación a las faltas o a las normas de la empresa, y una condición, su estándar, es un problema encontrado, pues, en algo físico, en un área, en un equipo, en X, ¿no? Y causas básicas son las causas personales sobre el trabajo, ¿no? El tema del factor personal que ha podido repercutir en esta determinación, o factores del trabajo, ¿ya? Elaboración del informe, ¿no? A datos del accidentado, descripción detallada del evento, qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, causas raíces, medidas correctivas y preventivas, responsables y fechas. En seguimiento ya lo que vemos son reuniones del comité, reuniones con las áreas de mantenimiento de recursos humanos, ¿sí? Y aquí se tiene que cerrar los porcentajes de a tiempo versus porcentajes retrasados, presentaciones a gerencia general. Vamos a observar este siguiente video y vamos a preguntarnos, ¿cómo debemos llevar la investigación de accidentes? A ver, este video sí quiero que participen, ¿ya? ¿Cómo debemos llevar la investigación de accidentes? Vamos a ver. Ya, me dicen. O se llama Usted encuentra lo que busca. Hace un tiempo recibí un artículo sobre investigación y análisis de accidentes que se llamaba, o se llama Usted encuentra lo que busca. Y ese artículo nos puso a reflexionar sobre si cuando hacemos una investigación y análisis de un evento realmente llegamos con la mente abierta y no ya como predestinados o sí, ya como con la información que queremos encontrar en la cabeza. Esto entonces nos ayudó a formular lo que hoy les vamos a contar sobre el proceso de investigación y análisis de eventos, y que voy a dividir en 3 partes. La primera parte la vamos a llamar reporte, notificación y atención del evento, la segunda parte la vamos a llamar investigación y la tercera parte la vamos a llamar análisis. Y voy a comenzar con la primera, reporte, notificación y atención del evento. Es muy importante que los equipos de emergencia de las compañías estén preparados para atender el evento rápidamente, para notificar al ARL y para que a través de la atención inmediata se evite la propagación de este mismo, originando un daño mayor. Esto usualmente
lo hacemos rápidamente, tiene un sentido de urgencia y, como dije anteriormente, debemos estar preparados para atenderlo. El segundo momento es la recopilación de la evidencia, lo llamamos la investigación. Y en la cartilla que ustedes van a revisar y que está en la página de ARL Sura, proponemos utilizar el método de las 4 Ps. El método de las 4 Ps pide que busquemos información en las personas a través de entrevistas, en los documentos a través de registros, en la maquinaria y equipo y en el ambiente en general en el cual se desarrolló el evento. Esto requiere no solamente tener toda la capacidad de hacer una buena entrevista, sino también poder tener registro fotográfico del sitio y poder recoger eso que necesitamos recoger inmediatamente. También, como lo dije, tiene un sentido de urgencia, debemos hacerlo inmediatamente porque si no, mucha de esa evidencia se puede perder en el tiempo y cuando lleguemos a recogerla ya no está. El tercer momento se llama el análisis. Para este no tenemos tanta urgencia, para este un equipo de análisis se debe sentar y con toda la información que se logró recoger en el proceso de investigación, con toda esa información poder hacer un buen análisis. Un análisis que recomendamos es el eje de la culpa. No se trata de buscar culpables, se trata de encontrar las causas, se trata de buscar por qué sucedió. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí sí me van a ayudar. Ya. ¿Qué nos menciona, en este caso, esta investigadora de APR Shura? ¿Cómo llevar, sí, o qué son los pasos, porque mencionó 3 importantes, que debemos llevar en la investigación de accidentes? O sea, ¿qué es lo que debemos preocuparnos cuando ocurre un accidente? Inmediatamente saber qué es lo que pasó o qué pasos mencionó previamente. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? No, no hay nadie aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el grupo? Dayana, ¿cómo debemos llevar la investigación de accidentes? ¿Qué es lo que rápidamente debemos nosotros enfocarnos cuando ocurre un accidente? Porque hablaba de 3 pasos, ¿sí? Y justamente esos pasos son importantes, ¿sí? Bueno, vamos a resolverlo entonces bueno, en este caso yo, ¿no? A ver, uno habló acerca de el tema preliminar, saber cómo llevar, saber cómo atender a alguien para que esta persona esté estabilizada. Lo otro es el tema de la recolección de información. Hay una metodología que son las 4P para recolectar información, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo la persona? ¿Qué procedimientos han podido desviarse? ¿Sí? Ver el tema de procesos, ¿sí? ¿Ok? Y conforme a eso nosotros podemos hacer nuestra matriz de recolección de información. Ya cuando tengamos la matriz de recolección de información, vemos y vamos a la parte de análisis, ¿sí? El análisis, determinar el método que vamos a usar. Y como bien mencionó la especialista, un equipo adecuado. Porque si ocurre un accidente con alguna máquina, no lo vamos a hacer nosotros. Tiene que estar el área de mantenimiento, tiene que estar el área de producción, tiene que estamos nosotros y ver qué es lo que ha ocurrido, ¿sí? Con la recolección de información para determinar la causa raíz, ¿sí? Debemos eliminar de nuestro método de investigación el eje de la culpa. Nadie va a una investigación con una información preliminar de culpar a alguien. Y justamente eso es nuestras capacitaciones como gestores de la seguridad
cuando hacemos capacitaciones, cuando hacemos el método de investigación de accidentes, no llevar eso, sino más bien hacerles conocer cómo va a ser el flujo para que ellos sepan que en estos momentos nos deben atender, nos deben saber, deben conocer que necesitamos, porque nosotros solo somos, en este caso, los asesores que vamos a determinar con el método la causa raíz. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a ver 4 métodos, ¿sí? O en este caso voy a presentar 4 metodologías, pero vamos a profundizar en unas de ellas, en unas dos, ¿ya? El método de árbol de causas, que es el primero. Como se darán cuenta en este método de árbol de causas, ¿ya? Lo que menciona es, se podría decir, el desencadenante, el accidente. De ahí vamos a ir gestionando, ¿sí? 3 bloques o 2, o dependiendo de los bloques, que han repercutido para este caso. Poner un caso, un ejemplo, quemaduras de segundo o tercer grado en ambas piernas del accidentado, producto de una mala gestión, ¿ya? De un producto químico en un análisis, ¿ya? ¿De qué decimos? Se produjo un conato de incendio, ¿ok? Para poder ocurrir ese accidente. Se intenta apagar las llamas incipientes con los pies. Los compañeros no usan el extintor para apagar las llamas prendidas en los 3 bloques que hemos podido observar en la recolección. Y después de eso ver, ¿no? Oye, ¿por qué la apagaron con los pies? ¿Por qué los compañeros no sabían utilizar el extintor? ¿Por qué se produjo conato de incendio? Y esos 3 bloques vamos a ir desencadenando, ¿sí? Existe una mezcla de inflamables, se usa una disposición de aceite, se desconoce la peligrosidad y no se informa el operario sobre los riesgos y medidas. O sea, nadie sabía. El operario no sabía acerca de estas medidas o estos riesgos, ¿no? De ahí viene el 5, ¿por qué? El 5 porque también tiene una forma, se podría decir, del árbol de causas, pero el árbol de causas es algo más técnico. El 5 porque es algo que lo podemos nosotros utilizar para algo más simple. Por ejemplo, ¿por qué el cliente, o en este caso, por qué el accidentado, ¿no? Esta quemadura? Bueno, porque el primer por qué es porque no sabía pues utilizar la herramienta. ¿Por qué no sabía utilizar la herramienta? Porque no tuvo la capacitación. ¿Por qué no tuvo la capacitación? No hay un programa de capacitaciones. ¿Por qué no hay un programa de capacitaciones? Porque el área de seguridad no lo elaboró, ¿no? O en este caso tal vez el empleador no la aprobó. Entonces ahí ya vemos que hay barreras, ¿sí? Que vamos a determinar y orientarlas al porqué. El tema de el diagrama de Ishikawa también lo podemos utilizar para la investigación de accidentes, pero el diagrama de Ishikawa ya tiene cierta estructura. Ya este diagrama de Ishikawa, causa y efecto, es que todo efecto ha sido determinado de una causa. Ishikawa, un japonés que determinó esto como una medida de mejora continua. ¿Sí? Entonces, en estos bloques ya habla, el bloque más extendido habla de 6 bloques, ¿no? Pero podríamos utilizarlo tal vez 4. Habla del tema de hombre, tema de máquina, tema de entorno, tema de material, tema de método y medida, ¿ya? Y el tema de método de causalidad, ¿sí? Que es el método que más se utiliza para por nosotros en el tema, también en el tema del decreto, está mencionado como método de causalidad, el método de Framberg, que menciona acerca de el efecto que llamamos pérdida, que ha sido repercutido, ¿sí? En la consecuencia que el accidente, el acontecimiento que nosotros vamos a determinar, ¿sí? A investigar como causas inmediatas, causas básicas y fallas de control. Estos 3 son los bloques de las causas. Y si se dan cuenta, las fallas de control son el bloque organizativo. Las causas básicas, aquí está una combinación entre la parte personal y del trabajo mismo. Y las causas inmediatas también habla acerca de la persona, pero habla acerca de la desviación normativa o de la falta de atención de una condición, que es una condición subestándar, ¿ya? Entonces, aquí si se dan cuenta, ya agrego un bloque de efecto, porque lo que nosotros al empleador le tenemos que dar y determinar de por qué tenemos que trabajar en seguridad, es que justamente un accidente no solamente es un trabajador con una pérdida o con una disfunción o en un tema o del órgano, sino también es horas perdidas, ¿sí? Posibles denuncias, multas, ¿sí? El tema de sanciones, ¿sí?
esto son pérdidas, porque son pérdidas económicas, pueden ser pérdidas en la propiedad, tal vez una máquina defectuosa, o ese accidente, pues obviamente ha tenido que, se ha roto cierta máquina, ciertos equipos, cuantificar, ¿ya? Entonces, eso justamente es lo que también se tendría que trabajar directamente, ¿ya? Para que haya en este caso, un involucramiento más directo, ¿sí? A eventos futuros, ¿ya? Entonces, estos 4 métodos son métodos que podríamos nosotros utilizar para poder determinar las investigaciones. Y que justamente está acá, el más grande, ¿sí? El método, ¿ya? De causalidad. Pérdidas en las personas, propiedad, procesos, ¿sí? El accidente, contacto con energía o sustancias, que justamente hay un bloque ya y una tabla, que es la tabla SCAT, que te habla acerca de 9 bloques de estos casos de accidentes. De ahí lo desglosa como causas inmediatas, ¿sí? En actos o condiciones subestándares, causas básicas, factores personales o factores del trabajo, fallas de control, programas inadecuados, ¿sí? Estándares inadecuados o cumplimientos inadecuados del programa. Método de causalidad, ¿ya? Es lo que vamos a determinar o desarrollar un poco más a profundidad. Personas, propiedad, proceso, efecto, ¿no? Las pérdidas, ¿sí? Contacto con energía o sustancia, el acontecimiento, ¿no? El accidente, ¿ya? Acto, condición, subestándar, la causa número 1, causas inmediatas, ¿sí? Factores personales o de trabajo, las causas número 2, ¿sí? Causas básicas. Y el tema de programas inadecuados del sistema, las causas raíz. Aquí es donde nosotros encontramos la causa raíz. O sea, no solamente podríamos determinar en la causa primera ni en la causa segunda, sino tendríamos que ir enfocados al por qué nos está atendiendo esas causas inmediatas y esas causas básicas. Es porque existe una deficiencia dentro de la organización, dentro del sistema. No se ha atendido algo, ¿sí? Que necesariamente tiene que atenderse y que eso es la causa raíz. ¿Sí? Eso es la causa raíz, las fallas del control. Y vamos a observar el siguiente video. Usar un método lineal simple o complejo para investigar. Y justamente es la continuación del video que ya hemos observado, para que se refuerce esta parte de métodos, ¿ya? Vamos a esta parte. El evento, cuáles fueron aquellos elementos en el ambiente de trabajo, en las personas, en los equipos que llevaron a que este evento ocurriera. Para ese análisis, usualmente nos apegamos a un modelo causal y voy a hablar de 2 modelos causales que tenemos descritos en la cartilla. Uno es la teoría dominó, lo llamamos modelo lineal simple, y otro es el modelo del queso suizo, que lo llamamos lineal complejo. La teoría dominó, que ha sido utilizada durante muchos años, nos aleja un poquito del sistema y nos lleva a buscar por qué se rompieron las reglas o por qué no cumplimos con los procedimientos. Y sigue siendo útil, como el nombre lo dice, para aquellos eventos que son simples, que son muy sencillos y donde podemos encontrar algunos elementos de comportamiento y de condición que llevaron a que el evento ocurriera. Pero en el mundo de hoy, que es un mundo más complejo, en donde las múltiples interrelaciones que existen en el trabajo pueden ser motivo de que ocurra una desviación, entonces recomendamos utilizar el modelo del queso suizo, que lo llamamos lineal complejo, porque no se trata de buscar dónde se rompió una regla, sino dónde esas barreras que debían existir y que deberían haber evitado el evento, barreras en las personas, barreras en el ambiente, medios para evitar que ocurriera, donde esas barreras o no estaban instaladas o fallaron e hicieron que el evento ocurriera. Para analizar entonces, teniendo presente el modelo causal, este evento podemos utilizar algunas herramientas. Una de ellas puede ser una simple lluvia de ideas alrededor de lo que pasó, pero también podemos utilizar un análisis cronológico del evento en donde
Cronológicamente, como lo dije, explicamos todos los momentos de la ocurrencia del evento, los plasmamos y los ponemos en el papel, y de cada uno de esos momentos podemos hacer preguntas. Preguntas como, por ejemplo, si alguien no cumplió un procedimiento, preguntas alrededor de por qué esa persona no cumplió el procedimiento. Y podemos llegar a que el procedimiento no estaba claro, o que le faltaba información, o que las circunstancias impedían que el procedimiento se cumpliera, o procesos más profundos como pueden ser fatiga, cansancio, falta de atención, que usualmente son producidos por otras causas muy diferentes a lo que estaba sucediendo en ese momento. También podemos utilizar una espina de pescado o un árbol de fallas. Es muy similar. Si tenemos un árbol de fallas, empezamos con el evento y luego cada una de sus ramas será un momento que hayamos elegido como de información importante. También a esos eventos los llamamos síntomas o causa inmediata, y a través de gráficamente representar lo que pasó podemos hacer preguntas de por qué. ¿Por qué se incumplió un procedimiento? ¿Por qué el equipo estaba en determinadas circunstancias? ¿Por qué ambientalmente existían problemas como, por ejemplo, una mala iluminación, ruido y demás? Una vez a través del uso del modelo causal y estas herramientas podemos llegar a la causa raíz, que es aquella causa profunda, aquel elemento que a través de toda esta indagación podemos llegar, y que solucionándolo podemos evitar que el evento vuelva a repetirse. ¿Cuándo quedamos tranquilos? Cuando la respuesta es si solucionando ese problema el evento no se vuelve a repetir. Y luego de solucionarlo, lo podemos publicar como lección aprendida, para que no solamente sea un aprendizaje para la empresa, sino que sea un aprendizaje que podamos compartir con otras empresas, con otras actividades, y nosotros mismos, para a través de divulgarlo y promoverlo podamos evitar que tengamos accidentes en nuestras empresas. Espero. Perfecto. Algo muy importante también mencionó a la parte, bueno, en todo lo que intervino, es algo muy importante lo que mencionó, ¿sí? Porque nosotros tendríamos que saber determinar ya qué métodos vamos a utilizar, y ya que también lo que le mencionaba al inicio, ¿sí? En los métodos que hemos observado son métodos que te van a ir de acuerdo a la complejidad a utilizar, ¿sí? El 5 por qué es como un método dominó, y el tema del complejo, un método un poco más sistemático, porque vas a tener que ver el tema de, como vimos en el tema de en análisis de causas, ¿no? Es un poco más ir a profundidad, ir internamente, excavando y recolectando información para poder ver qué es lo que ha podido ocurrir, qué repercutió en esto. Algo que nosotros en el transcurso de la investigación y al finalizar esta, lo que tenemos que tener es la seguridad que lo que hemos determinado es la causa raíz, y los controles que vamos a proponer son controles que tienen que evitar su recurrencia nuevamente, ¿sí? Y algo también que menciono es el tema de lecciones aprendidas. Estas lecciones lo podemos colocar en los puntos donde ocurren los accidentes, como existen en otras empresas, en empresas donde ya existe una metodología más estructurada, conocidos por diversos nombres, ¿ya? Como loop, por ejemplo, una lección única aprendida, ¿ya? O lecciones también, así como el mismo nombre, lecciones aprendidas, donde establecen ya algo más resumido del caso, y que justamente eso quede ahí como referencia, y también en otros casos similares que se pueden hacer tareas similares, lo tengan para poder considerar que esos desviaciones ya no deben ocurrir. Entonces, en este proceso de investigación hay muchas cosas que nosotros tenemos que determinar muy bien, ¿sí? Para que no ocurran, y otro para tener más barreras, ¿sí? Y evitar pues otros casos, ¿sí? Y no desenfocarnos también de otros casos que pueden ser riesgosos y que no están siendo atendidos. Y justamente en este transcurso podemos ir aprendiendo.
Ya, entonces, caso práctico. Esto de aquí no lo vamos a resolver ahorita con ustedes, ya, con el tema de la hora, pero vamos a dejarlo como tarea. Aquí que van a determinar, identificar causas inmediatas y básicas, proponer medidas correctivas y preventivas y realizar un informe de investigación pequeño donde van a determinar y van a colocar cuáles son sus causas inmediatas, causas básicas, medidas correctivas y preventivas de la investigación. ¿Sí? Una enfermera a la hora de realizar una actividad ya en atención a urgencias realiza el tema de aplicaciones ya de retiro de sangre y a la hora de ella retirar esta aguja sufre un pinchazo, ¿sí? Ya biocontaminado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que ver la parte de que la enfermera justamente estaba en una actividad que ya tuvo más de 12 horas de trabajo, había una sobrecarga de demandas, ¿sí? Había poco personal, ¿ya? Y la presión era muy alta por las atenciones a los pacientes, ¿ya? Internamente no hubo una correcta gestión, ¿sí? De apoyo con otros personales, ¿ya? Y que esto lo repercutió en que la enfermera en este proceso hemos podido ver pues un tema de prisa en el trabajo, ¿ya? Para atender a todos los demás casos, ¿sí? Entonces, queremos que ustedes determinen, ya con este caso, como tarea, todos están ahorita atentos, ¿sí? Que determinen las causas inmediatas, las causas básicas, ¿sí? Y las medidas preventivas y correctivas que podrían establecerse para determinar una correcta gestión en otros casos y no ocurra, ¿ya? Entonces, eso es la tarea que se lleva. Igual está quedando grabada esta sesión, entonces ahí también lo tienen ustedes para poder resolver lo que he mencionado en este preciso momento, ¿ya? Y vamos a la parte de la sesión 2. Y aquí vamos a determinar más las metodologías, ¿ya? Las técnicas de análisis, ¿correcto? En estas técnicas de análisis de causas raíz y los 5 porqués y el árbol de causas, ya vamos a determinar esta parte más metodológica, ¿ya? Justamente, ¿ya? Aquí vamos a ver un poco más el tema de, un poco más de normativas, ¿ya? Y ver, a ver, vamos acá. Ya, vamos a presentar igual. Y ver estos métodos. ¿Ya? Muy bien. Vamos por ello. Técnica de análisis y causas raíz. 5 porqués y árbol de causas. ¿Ya? Y vamos a determinar otros más profundos porque esos son en algunos básicos. El objetivo de esto, ¿qué cosa es? A ver, el objetivo de esto es que los participantes aprendan a identificar las causas reales, no solo visibles, de incidentes y accidentes laborales en el sector salud, utilizando herramientas simples, ¿ya? Aplicables y alineadas con la normativa peruana, alineadas con las normativas peruanas, para responder a acciones correctivas y preventivas eficaces. ¿Sí? Jugamos y aprendemos. Temario, ¿qué es el análisis causa-raíz? Ya hemos ido analizando y profundizando eso, técnicas de los 5 porqués, el árbol de causas y la actividad práctica aplicada. ¿Ya? ¿Ya conocen un poco de mí? Entonces, cuando ocurre un accidente en tu servicio, ¿realmente sabes por qué ocurrió? ¿Qué me dicen ustedes? Actualmente ustedes en su servicio, en sus trabajos, ¿saben por qué ocurre o por qué realmente ocurren sus accidentes? ¿O tienen o creen que eso no queda claro cuando ocurre un accidente y solamente no, no vemos más a detalle y solamente vemos la parte más superficial? ¿Qué creen que ocurre en un proceso de investigación actualmente o en su experiencia? A ver. Ingeniero, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Claro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Te escucho fuerte. Ingeniero, yo creo que en realidad a veces puede ser también debido a la imprudencia que se tiene, o a veces por querer hacer tal vez rápido las cosas. Suele pasar, por ejemplo, hace un tiempo, recuerdo yo que cuando ya, bueno, un par de años realizaba el internado,
hubo en lo que es emergencia, entraron así varios pacientes porque era intoxicación. Entonces Claro. ahí nos mandaron como que a cargar medicamentos y todo, ¿no? Y éramos varias internas, tres, cuatro internas. Recuerdo que en eso, las licenciadas, pues no, ya rápido, el momento, sabemos que al momento de romper la ampolla, si es que a veces no tienes buena práctica o táctica, puedes cortarte, ¿no? Y eso pasó, recuerdo que en una de esas que una interna estaba ahí realizando rápido, como te exigen, y aparte los nervios mismos, qué sé yo. Si bien es cierto, ellas ya por los años de experiencia ya tienen el manejo más rápido, ¿no? En cambio, una que recién está empezando no es tanto. Y recuerdo que al cortar ahí, al romper las ampollas, pues se cortó indirectamente, contaminó el medicamento. ¿Por qué? Porque la sangre logró ingresar al medicamento. Entonces, a veces, como le digo, ¿no? Yo creo que también puede ser la imprudencia o el mismo eh, la situación del momento también. Muy bien, Milagros. Wow. Un buen aporte, ¿sí? Para todo el grupo. Excelente. Realmente esos casos son los casos donde, en este caso, alguien más experimentado, ¿sí? Podría decir, oye, pero es nueva, ¿no? El producto de eso es el accidente. Lo que nosotros tenemos que encontrar es el meollo, ¿sí? Y conforme a eso, ir determinando que no es el problema la causa inmediata, ¿sí? Que tal vez por un tema de un determinación ya de la prisa y de lo que se tiene como recursos, ya en este caso pues no ha habido una correcta tal vez entrenamiento o el filtro, ya, y que repercute en que justamente ya, los trabajadores, por una falta de atención propiamente de la organización en poder ver este tema, ¿no? De que, oye, realmente no podemos recargar con esas tareas, que si bien es cierto, ya por el tema de atención, el tema hospitalario, el tema de hacer esos temas de internados, tienen que hacerlo y todo. Si no se soluciona eso, o sea, van a haber casos, ¿ya? Donde justamente estos vuelvan a ocurrir, ¿ya? Entonces, ahí es un tema organizativo, ¿ya? Es un tema organizativo, es un tema de sensibilización también a los supervisores inmediatos, que en este caso son las licenciadas o enfermeras, que pues no posiblemente estén a cargo de los internados, de los internistas, ¿ya? Y que internamente pues no hay una estructura adecuada, ¿no? Em, porque justamente tú mencionabas algo, y algo que también hay un método llamado el método de Safe Start, que no se ha visto aquí, pero es un método también que habla más de las personas, porque nosotros también en este transcurso de las investigaciones y lo que vamos a determinar y ver, un gran número es por un tema de personas, ¿no? El tema de actuar en prisa, el tema de actuar cruzando el riesgo que se llama la línea de fuego, o el tema de la complacencia, ah, ya lo sé, ¿no? Sí lo hago por hacerlo, ¿ya? O el tema de de un poco de actuar, pues, ¿no? Con ese tema de no hacer las cosas de una manera adecuada, ¿no? Entonces, este método de Safe Start te menciona eso, ¿no? Es justamente, mencionaste algo, el tema de andar en prisa, pero el tema de andar en prisa es algo que eh, como organización no debe fomentarse, ¿no? No debe fomentar, debe haber un método donde podamos desarrollar estos casos. Si bien es cierto, es intoxicación, se tiene que trabajar, pero tiene que haber un protocolo interno, ¿no? De cómo atender estos casos, ¿no? Derivaciones tal vez a otras clínicas por el tema de no voy a cubrir con todos los casos, ¿sí? O el tema de, em, oye, ok, en estos casos cada uno cumple una función, el más especialista en romper tal vez los temas de las ampollas es el que tiene que hacerlo, ¿ya? Y tiene que dotar a otros, ¿no? Con las destrezas o tener tal vez una barrera más grande, tal vez si solamente va a utilizar el tema de romper las ampollas, un guante con mayor
en este caso gruesor o espesor, para que en el caso ocurriera esto, pues no tenga que un contacto directo con este vidrio que queda pues está establecido. Entonces, es trabajar un poco más y realmente saber qué se puede hacer y no solamente caer en se podría decir, pues, en el paño frío, ¿no? De que, no, son nuevas y por eso ocurrió, ¿no? Entonces, es algo sistemático, ¿sí? Que justamente se tiene que trabajar, ¿no? Y por ahí hay un tema más que en el sector, pues, tal vez privado se trabaja un poco más porque es más fiscalizado. Si existen mayores de tema de, oye, si no hago los casos buenos, o sea, si no aplico una buena gestión, obviamente van a haber muchos reportes y que se van a ver y mis atenciones, ¿sí? Atenciones en mi SSTR, que justamente es producto de un accidente de trabajo, yo tengo que utilizar un SSTR en actividades de trabajo de alto riesgo o algún seguro, ¿sí? Que me va a ayudar a que mis trabajadores atiendan, ¿ya? Y lo primero es ver su tema de su salud, ¿ya? Pero ahí quedan antecedentes. Entonces, tal vez en el Estado es un poco más, oye, lo tapas o no lo hago o por no perder el trabajo no digo nada, ¿no? Entonces, ahí, si te das cuenta, es un tema organizacional, porque justamente esa falta de llevar una correcta gestión, una buena supervisión, ¿sí? Y que se lleve un orden interno, hace de que estos casos pues se tomen a paños así, ¿no? O sea, paños fríos, ¿no? ¿Ya? Pero muy bien, muy bien. Entonces, ¿realmente sabemos por qué ocurrió? A veces no, a veces solamente no se hace un análisis, solamente se determina, que fue porque es inexperta y ya, ¿no? Y ahí se queda, ¿no? Entonces, pero ¿qué hago con eso? Es inexperta, ¿qué hago? Contrato expertos, pero si todos han pasado, si todos han tenido para ser internistas, han tenido que pasar un proceso en este caso de universidad, ¿no? Del tema de entrenamientos y todo, ¿no? O sea, no es ese tema, sino es un tema más profundo, ¿ya? Ver el tema organizativo, el tema de procedimiento, ver cómo atender estos casos, ¿sí? Porque estos casos, si te ocurren, ya, como estas intoxicaciones, y no sabes cómo atenderlo, eso también es una causa raíz, porque podríamos determinar, oye, no sabemos cómo atender estos casos. Trabajemos entonces en una medida preventiva en un futuro para que estos casos que van a ocurrir, que pueden ocurrir, porque somos una posta, somos una clínica que van a venir, sepamos cómo atenderlos para evitar accidentes. ¿Sí? Entonces, así es, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ese tema de la investigación de accidentes, según esas, en muchos casos también he visto que se hace por paños fríos. Pero muy buen aporte, Milagros, ¿ya? Para esta pregunta. Entonces, aquí que vemos. Bueno, una licenciada que caminando, pues, ¿no? De una manera deprisa, no se percató de este letrero que decía precaución, piso mojado, pues, ¿no? Y porque estaba muy ofuscada con el trabajo, resbala y cae, ¿no? De la cadera y repercute, pues, en un dolor de la cadera, ¿no? Se tiene que determinar las causas inmediatas, las causas básicas, las fallas de control y las acciones preventivas, ¿no? Ese es el flujo, ¿ya? Para poder lograr ver y determinar, oye, pero ¿por qué se limpió? No había una barrera más, o tal vez no se les entrena a las licenciadas, ¿no? En este caso de qué significa esta señal, ni siquiera de repente podía haber servido, o como aquí, ¿no? La señal está en inglés, pero somos españoles, no sabemos qué dice. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir manejando y viendo, ¿no? Así por más que podríamos decir, oye, pero eso son cosas muy básicas, pero son temas de control, porque si de repente nosotros no hacemos una buena compra de esto, que es una falla del control, una falla de la organización, porque no se logra conversar con el área de compras para lograr comprar un buen instrumento, pues en muchos casos van a ocurrir de que nadie sabe qué significa esto y que cuando estén en este momento de prisas, pues en estos pisos mojados, y aparte que puede ser un tema de que, no sé, pues el piso no esté muy liso, no tenga rigurosidad, también, o sea, un tema ya de ingeniería conceptual que tendríamos que ir manejando, viendo, ¿no? O las suelas de las zapatillas de las licenciadas, pues no se está trabajando con un FPP adecuado, que tal vez que tenga suelas, se trabajan con zapatillas o cada uno trae sus zapatillas. Esos son temas organizacionales, ¿no? No se está viendo. No solamente podemos decir, no, ella caminó por prisa y se cayó. O sea, hay más.
Hay más, ¿no? Que tendríamos que ir viendo, ¿no? Por más que podrían ser para otros exagerados, para nosotros es parte de nuestro trabajo y nuestra asesoría, ¿sí? Porque justamente estos casos nosotros tenemos que tocarlos con pinzas porque el día que ocurra una fiscalización, así también como nosotros nos planteamos de exagerados, ustedes van a decir, hoy tan exagerados, así son de exagerados, pero para otros, para nosotros es nuestra gestión, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es el análisis de causa raíz? Y es lo que determinamos, ¿no? Es el proceso sistemático que permite identificar causas profundas, ayuda a evitar controles superficiales. Ver Chicago y FEMA. Mira, en este caso, voy a mostrar nada más dos pasos, o en este caso, dos flyers, por así mencionarlo, ¿ya? Ya. Eh, un análisis, ya. Análisis FEMA, ¿no? Análisis modo de fallos, ¿ya? Solo para que ustedes puedan observar también que existen otros métodos, ¿ya? Métodos que también podríamos nosotros ir aplicando, ¿ya? Miren, este método de análisis FMA es un análisis de modo y efecto de fallas, ¿ya? Es una metodología sistemática para identificar, evaluar y priorizar las fallas potenciales en un proceso, producto o sistema. ¿Cuál es el objetivo? Prevenir errores críticos, reducir costos asociados a fallas, priorizar las acciones correctivas, fortalecer el diseño del proceso productivo y sistemático, ¿no? Componentes claves, modo de falla. ¿Qué puede fallar? Se pregunta. La causa raíz, ¿por qué podría ocurrir ello? Efectos de la falla, ¿qué consecuencias tendría esto? ¿Sí? Evaluación de riesgo, ¿no? Severidad, ocurrencia, detección, ¿ya? Y el número de prioridad y severidad es la multiplicación, ¿sí? Justamente este método, ya FMA, solamente lo menciono porque es un método más numérico, ya, es un método más numérico y que así como existe un análisis y per se, este método también determina con actividades, ¿sí? Actividades, ¿ya? Fallas potenciales, nosotros podemos determinar y prevenir estos casos, ¿ya? Que pueden ocurrir, ¿no? ¿Qué ocurriría? Podríamos poner como en el caso de la PPT, ¿no? Si un trabajador no está informado, ¿ya? De los pisos mojados. Si no está informado, podría estar en prisa, ¿ya? Y podría resbalar. Justamente lo que pasó, ¿no? ¿Y por qué podría resbalar? Porque tal vez hemos determinado y hemos visto que no sabe leer, pues, los pisos mojados, ¿no? O no tiene sus equipos de protección personal. Entonces, este método FEMA es un método como que es anticipado, ¿no? Analizo los casos más críticos de mi análisis de riesgos y voy determinando qué es lo que puede repercutir y puede quedar. Y justamente con eso voy viendo, priorizando estos casos más críticos y voy trabajando pues en capacitaciones, en procedimientos, ¿no? En tema más sistemático, ¿ya? O sea, es como ir de atrás para adelante, ¿no? O sea, me voy al accidente, no ocurrió obviamente, pero veo los casos más críticos y determino pues prioridades. El enfoque en los análisis, ¿no? Un enfoque incorrecto es el accidente ocurrió porque la enfermera se distrajo. Y un enfoque correcto es que tendríamos que, ¿qué condiciones del sistema favorecieron la distracción? ¿Sí? Por ejemplo, una pregunta muy importante, ¿no? Un cuadro comparativo, un enfoque incorrecto, culpar a la persona. Enfoque correcto, analizar el sistema. Incorrecto, castigar. El correcto, prevenir. Incorrecto, reaccionar. El correcto, aprender. Justamente aquí también por eso le determinaba el método FEMA, porque podríamos ir aprendiendo de un análisis priorizando casos que nosotros vayamos analizando. Corregir síntomas, eliminar causas. ¿Ya? Justamente es los enfoques, ¿no? Que tendremos que ir viendo. ¿Ya? Entonces, sustento normativo. Como sustentos normativos tenemos la resolución ministerial 050-2013, ver registros, ya, mínimos, ver buscadores, y el tema de la ley 29783 en el artículo 42 y el decreto 05-2012, ya. Aquí lo que les quiero mostrar es un buscador que ustedes tienen que también conocer y trabajar con él, ya. Si bien es cierto, les mostré al inicio algunas partes, se podría decir, pues, de ciertas aseguradoras, ¿ya? Lo que nosotros tendríamos que ver son las normativas, ¿ya? Establecidas. Estas normativas establecidas lo podemos encontrar en Internet, sí. Lo puedo encontrar en ChatGPT también, sí. O inteligencia artificial, sí, ¿no? ¿Qué metodologías? Pero algo que yo priorizo y les quiero compartir aquí es esto, esta página, ¿ya? Es el manual, en este caso la voy a compartir también por
el chat, ¿ya? Para que ustedes lo tengan. Es el portal, ¿ya? Del Sistema Peruano Informático y Jurídico, ¿ya? Acá vamos a poder en acceder al SPIG, ¿ya? Del Minjus. Ponemos en el acceso libre y vamos a la parte de buscador. Justamente yo les mencioné arriba una normativa, ¿no? Que dije mencionar el buscador. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cuando queremos ver una normativa, ya, en este caso, pues para el tema de la investigación de accidentes que tienen que tener su registro, ya, vamos a ir aquí, en la resolución, acá, ministerial, acá, en buscador nada más. Ya. Resolución ministerial, acá está. Les mencioné el 050, ¿cierto? Uy, ya, 050, 2013. Ya, acá también hay varias cosas que podemos poner, pero con esos dos podemos ya encontrarlo, ¿no? Y justamente acá menciona, ¿sí? Aprueban formatos referenciales que contemplan información mínima que debe contener los requisitos obligatorios. Podemos ver el contenido y aquí ya observamos la normativa, ¿sí? Esas normativas, ¿por qué también recomiendo ver aquí? Porque aquí van a ver algunos puntos que te den como anexos, ¿no? Ya. Y esta normativa aquí te habla y lo que tendríamos que determinar, pues, es ver ya algunos anexos que podemos ir trabajando con ellos, ¿no? La normativa, ya en este caso de la RM 050, ¿sí? Habla acerca de este anexo no ha sido publicado en la se descargó en la página del ministerio, ¿no? Ya. Este es la normativa que estipula pues los documentos de los registros mínimos, ¿ya? De los registros mínimos. Y justamente aquí también en la normativa y que justamente veíamos, ¿no? En la parte de la PPT, ya hablaba acerca de la ley 29783, ¿no? El decreto 05, en el 88, ya habla también acerca de investigación de accidentes. Y en la ISO 45000 también habla un enfoque, ¿no? De accidentes y no conformidades y acciones preventivas, ¿ya? Por ejemplo, en la ley 29783, ¿ya? Cuando habla del artículo 42, habla de un proceso de investigación, ¿sí? Que tendríamos nosotros que considerarlo y tomar en cuenta, ¿ya? Aquí, cuando vamos a la ley, ¿sí? Vemos 29783, ponemos buscar, habla de la ley de seguridad, ¿ya? Aquí en la ley de seguridad, ¿ya? Vamos al artículo 42 y justamente te habla lo que te dice, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que determinar? Ya, miren, te dice, la investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados al trabajo y sus efectos en la seguridad permiten identificar factores de riesgo de la organización, las causas inmediatas, actos y condiciones o estándares, las causas básicas, personales y factores de trabajo y cualquier diferencia del sistema de gestión para la planificación de la acción correctiva. Entonces, si nosotros no hacemos uso de este decreto, ya, de realizar esta investigación como te dice la normativa y lo hacemos de otra manera, ¿sí? Estaríamos mal, ¿ya? Porque nuestra metodología de investigación tiene que ayudarnos a determinar cuáles son esas diferencias del sistema de gestión que está repercutiendo en estos casos de accidentes, enfermedades o incidentes relacionados al trabajo. ¿Sí? Muy, muy bien. ¿Ya? Entonces con eso vamos a ir viendo. Y acá también te menciona del artículo 88 de este decreto 05. ¿Ya? Aquí, aquí podemos hacer el clic y también te bota rápidamente ese decreto, ¿no? Justamente eso es lo que les mencionaba. Ya un poco de ayuda que te da también esta plataforma, ¿no? De que te da algunos links y algunos anexos que también te dicen, oye, mira acá también para que tú vayas repercutiendo pues en mayor investigación. Artículo 88 del decreto 05 dice, la investigación del origen y causa subyacente de los accidentes, lesiones, dolencias debe permitir, miren, debe permitir
que cualquier diferencia del sistema de gestión de seguridad de salud del trabajo y estar documentada, ¿sí? Entonces, no solamente hagamos como que, ya vi qué es lo que tiene que tener, sino debe estar documentada. Y esta investigación debe ser realizada por el empleador, por el comité o supervisor, con apoyo de personas competentes, o sea, nosotros, ¿sí? Porque, ¿qué es una persona competente? Es una persona que tiene el conocimiento, la habilidad y la experiencia. Ustedes tienen el conocimiento, tienen la habilidad y las competencias, ¿ya? Y las experiencias. Y la participación de los trabajadores y sus representantes. Esto tiene que estar documentado. ¿Cómo yo documento la participación de ellos? Por un registro, ¿no? De participación, un registro también de investigación del accidente, ¿ya? Que justamente les mencionaba en los reglamentos de la RM050 están los documentos mínimos que te estipula, ¿ya? Entonces, justamente esto es lo que nosotros tenemos que reforzar para hacer nuestra investigación, ¿sí? En la ISO, cuando ya nosotros queramos también hacer este tema de certificarnos, ¿no? Con la ISO, podríamos ver el capítulo 10.2 también habla acerca de cómo llevar este proceso de investigación, ¿ya? Muy bien. Entonces, viendo este punto y este enfoque, sigamos. La técnica de los 5 porqués, ¿no? En esta técnica, lo que hace cada pregunta es profundizar, ¿sí? Es un método de investigación que busca profundizar, ¿ya? Preguntas consecutivas de por qué hasta determinar en la causa raíz, ¿ya? Con esto de aquí podemos decir, bueno, para casos muy leves, ¿no? Pero, ¿cómo aplicar el método de 5 porqués? Es muy simple. Ya no vamos a ver este video porque es muy simple. Pasos del método. Ya definir claramente el evento, preguntar por qué ocurrió, preguntar sobre la respuesta anterior, determinar cuándo se llega a la causa de un sistema y proponer acciones. ¿Ya? Nuestro sistema siempre debe proponer acciones para corregir este tema de los casos que puedan ocurrir. ¿Ya? En el caso que determinamos, podríamos repercutir, sí, pero podría no ayudarnos profundamente para poder ver el tema de la organización, ¿ya? Entonces, hay que determinar, ¿ya? En este caso, un desarrollo explicativo. ¿Por qué ocurrió el pinchazo? Nosotros podemos determinar de repente porque la aguja se manipuló sin protección. ¿Y por qué se manipuló, no? Se dan cuenta de que aquí se hace un desglose, ¿sí? De esta respuesta se dice el por qué no se manipuló sin protección. Porque no había dispositivos de seguridad disponibles. Oye, ¿por qué no hay un dispositivo, no? Disponible. Ya, porque el stock se agotó. ¿Y por qué se agotó el stock? Porque no se realizó reposición oportuna. ¿Y por qué no se realizó? Porque no existe un control de insumos críticos. Se dan cuenta que te ayuda a ir profundizando cuando tú vas a ir profundizando y el problema no solamente es que se manipuló sin protección, sino que no existe un control de insumos críticos, ¿sí? Es otra área que tendríamos que trabajar con el área de compras, ¿sí? Con el área de producción. Ir viendo hasta un procedimiento o un flujo para poder evitar que no se tenga agujas sin protección, ¿ya? Muy bien. Entonces la causa raíz es falla en el sistema de insumos, no un error individual. En el tema de árbol de causas, ya en el tema de árbol de causas hablamos de unos grupos, ¿sí? Estos grupos es el grupo de la mano de obra, métodos, materiales, medio ambiente, máquina, medición, ¿sí? El Ishikawa o el árbol de causas es una herramienta visual, ¿ya? Que reconstruye el paso a paso, en este caso, ¿sí? Causa-efecto también por aquí. Y determina la causa raíz, ¿sí? Las causas raíces por cada grupo o módulo, ¿ya? Y que pueden ser, entre otras, por mano de obra, métodos, materiales, medio ambiente, máquina o medición, ¿ya? Pasos del método, definir claramente el accidente, dividir los grupos a analizar, determinar las causas inmediatas, las causas básicas y saber y proponer acciones sobre esas causas, ¿ya? Eh, ¿Cómo aplicar el método de Ishikawa? También lo podríamos ir determinando. En este caso, igual, el método de Ishikawa, que podríamos decir, por mano de obra hubo un apuro, ya por el método una hora de limpieza ineficiente, ya justamente el caso que ocurrió, ¿no? De la caída de la licenciada en piso mojado en una hora de alta demanda, ya ausencia de conos, ¿sí? Y medición
sin registro de accidentes. Se vieron varios casos, nunca se accidentaron, nunca se registraron, por eso no se hacía nada. Entonces también es parte de la medición oye, he tenido casos, eventos anteriores que son similares. Eso también tendría que ir profundizando y aprendiendo de esos para poder ver que no ocurra nuevamente. ¿Ya? Y las causas críticas, la falta de señalización obligatoria, la limpieza en horarios inadecuados, la gestión deficiente de caídas, ¿no? Las causas críticas. Y la falta de señalización obligatoria estandarizada, ya voy a ir corrigiendo, ¿sí? Cuando utilizas una buena gestión de análisis, ya hasta el mismo análisis te bota su medida correctiva, ¿no? Realizar aquí un procedimiento escrito de limpieza segura, ya. Gestión deficiente del riesgo de caídas, inclusión del riesgo de caídas en hiper, ¿no? Ver que ese análisis o ese evento también es en el hiper C, porque como ya vieron en los módulos anteriores, el corazón de la gestión del análisis de riesgo es el IPC. Y si no se encuentra esto en el IPC, obviamente es un dolor de cabeza para nosotros porque no podríamos ya desde por sí, porque si ya se hace una investigación, en este caso, si está en el sector privado por la zona FIL, van a decir que el accidente o este accidente se hizo porque claramente va a decir, no hay una buena análisis de causa de riesgos, ¿sí? Y va a decir matriz per se ineficiente. Si no lo tienes mapeado, tienes que tener mapeado en tu per se, ¿ya? Y capacitación al personal de limpieza y salud, ¿no? Desde la causa raíz, una falla de gestión interna operativa, ¿ya? Entonces, miren este caso práctico que lo vamos, también va a quedarse como tarea, pero vamos a ver un poco de esto con el método de la tabla SCAT, que les mencionaba, el método de análisis de causas, ¿sí? El tema de pérdidas, accidentes, causas inmediatas, causas básicas y las fallas de control. Este caso sí van a resolverlo y van a entregar como tarea, ¿ya? Caso práctico, realizar el registro de accidentes, ¿ya? En este caso, datos generales del caso. Vamos a ver ahí Luis Alberto, edad, cargo, área de trabajo, puesto, antigüedad, hora de turno, fecha del accidente, tipo de accidente, lesión muscular esquelética lumbar. Tipo de lesión, distensión muscular lumbar, parte del cuerpo afectado, zona lumbar, agente, material paciente 90 kilos que hizo que se accidentara, día de la semana, un viernes. Y aquí describe el caso. ¿Sí? Durante el turno nocturno, el enfermero Luis Ramos intentó movilizar al paciente adulto con sobrepeso para cambiar de posición en cama, al no contar con ayuda de otra persona ni con equipos médicos, grúa, traslado o bandas señalizantes, decidió realizar el movimiento manualmente. Mientras realizaba la maniobra, sintió un dolor agudo en la zona lumbar, lo que le impidió continuar con sus labores. El trabajador reportó el incidente a su jefatura y fue trasladado al servicio de salud ocupacional para su evaluación. Este es el método, ¿ya?, que ustedes van a desarrollar como tarea, el método de técnica de análisis sistemático de causas, ¿ya? Y así es como van a entregar. Pérdida, 20 días de descanso médico, justamente lo que les decía, el iceberg de la seguridad, porque, lo que no se ve en los accidentes. Una pérdida económica al hospital de 6.000 soles entre indemnizaciones y daños a la infraestructura. El accidente, ya lo saben, van a tener que describirlo y determinar las causas inmediatas, actos inseguros, condiciones inseguras, factores personales, factores de trabajo y fallas de control. ¿Cómo? Con esta tabla que les voy a proporcionar. ¿Ya? Miren, esta es la tabla que ustedes van a tener que usar. ¿Ya? Aquí hay una tabla que les voy a mostrar y también la vamos a pasar, ¿ya? Para que ustedes lo tengan. Miren, este método, ya el método que van a desarrollar, ya. Aquí te da, este anexo 3, ¿ya? Te da 11 tipos, en este caso 10, ¿ya? Tipos de contacto. Que justamente observando en la parte de la PPT, ven este tipo, ¿no? El accidente ustedes lo tienen que escribir. Las causas inmediatas, las causas básicas, ustedes tienen que determinarlas, ¿ya? Aquí.
Ya. Entonces, vamos acá. ¿Sí? Vamos acá. Anexo 3, ¿no? Tipo de contacto. ¿Qué es lo que vimos? Vimos un sobreesfuerzo. Podrían ser varios de estos casos, ¿ya? Ustedes tienen aquí un sobreesfuerzo, ¿sí? Por exceder la capacidad física, aspectos ergonómicos, ¿sí? Acá hay otro que dice falla de equipo, que es otro punto, ¿ya? Y derrames, otro punto, ¿no? Este es el 9. Y después ustedes van a decir causas inmediatas, actos. ¿Qué ha podido hacer de que él ha ocurrido, pues, en esta caída, ¿no? De un acto? Si se dan cuenta en las causas básicas inmediatas, en los actos, el B1, hay como 17 puntos, ¿ya? Y en el B2, condiciones, que es el bloque 2 que también tienen que analizar, son 17 bloques, ¿ya? Entre los cuales van a observar manejos de equipos sin autorización, fallas, manejos inadecuados, velocidad inadecuada, uso inadecuado del equipo, herramientas, entre otros. Condiciones también, ¿sí? Y las causas básicas son los factores personales, capacidad física, el tema de capacidad mental, tema de aspectos fisiológicos, que también hablábamos, ¿correcto? Aspectos fisiológicos inadecuados por falta de conocimiento, falta de motivación, de habilidad, ¿ya? Y las causas básicas por el trabajo, también, el C2, falta de liderazgo, ingeniería inadecuada debido a, adquisiciones inadecuadas debido a, ¿ya? Mantenimiento inadecuado, uso de gas excesivo por herramientas y vehículos inadecuados, ¿ya? En el D, la falta del control, ya la causa más básica, más profunda, ¿no? La falla de estándares, no se encuentra estandarizado, fallas en el sistema de gestión, ¿sí? O fallas en el sistema de gestión, el por qué, ¿ya? Esos tres bloques. Entonces, ya con eso, ustedes me determinan esto, las fallas de control, ¿ya? Y así, ustedes van a poder realizar cualquier investigación de accidentes conociendo el accidente y después de eso ustedes van a tener que hacer un seguimiento de, oye, cuántos días de descanso, van a tener que trabajar con el tema de la asistenta, la, la asistenta, pues, ¿no? El tema de lo que son el tema de seguros, la asistenta social, ¿no? También con el área de recursos humanos, ver el tema de cuándo se ha dañado, con el área de mantenimiento, las pérdidas, todo, para que ustedes puedan esto llevar a una gestión ya adecuada y que se tomen importancia para prevenir. Y llevar las causas inmediatas y las medidas preventivas para poder prevenir, pues, casos futuros con esas acciones que ustedes van a proponer, ¿ya? Entonces, se van a llevar este anexo, ¿ya? Y con eso van a desarrollar este cuadro, ¿ya? Entonces, la tarea súper más que simple es tomar el control del cuadro, ir viendo cada punto y con ese punto determinar y cerrar la investigación, ¿ya? Dicho esto, cerramos ya la sesión. Muy buenas noches, ya son 9:30. Justamente terminamos exacto, ¿ya? Terminamos a tiempo. A ver, estoy aquí para resolver consultas, dudas, preguntas. Díganme. Ha sido una buena sesión, por cierto. Muy nutrida y muy larga también, ¿ya? Pero ha sido muy necesaria para su aprendizaje. A ver, evidencias. Pueden levantar su cámara solo para la foto, los que sí pueden, normal, los que no, dan un like y con eso queda cerrado esta sesión. ¿Todo bien? Consultas, preguntas, dudas, ¿qué me dicen? Todo claro, dice Milagros, muy bien. Una con el documento lo subiré a la verdad, lo compartiré por PDF. Ok. Lo vamos a subir todo por el aula virtual. ¿Ya? La administración va a subir, no se preocupe. Irma, no te preocupes. Entonces, con esto, damos por cerrada esta parte de la sesión número 1 con este grupo hermoso, ¿ya? Y esperamos, muy bien, esperamos de que todo sea de provecho para todos. Muy buenas noches, ¿sí?
a todos, muy buenas noches a todos, muy buenas noches, muy buenas noches.